vamos a ir presentando a nuestra invitada. ¿Quién es? Ella es una psicóloga, licenciada en psicología, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM, ¿no?, de la FE Zaragoza. Ella tiene experiencia en atención psicológica individual y grupal, tanto para niños, adolescentes y adultos. Suele impartir talleres de diversos temas de interés y utilidad para la vida diaria, como violencia de género, sexualidad humana, adecuación y manejo del duelo, autoestima, entre otros. Ha realizado intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos, y desde el 2014 se ha dedicado a dar terapia en diferentes lugares y asociaciones. Anteriormente se encontraba laborando en el Estado de México, en uno de sus municipios, para Seguridad Ciudadana, en donde pudo tener contacto con población estudiantil, dando pláticas a padres, alumnos, maestros, y actualmente se encuentra desarrollándose como psicóloga clínica en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, anteriormente PJG, en donde ha llegado a especializarse en el tema de duelo y psicotrauma. Ella dice que personalmente cree que la salud mental y emocional es tan importante como la física, por lo que no debemos dejarla de lado, y acudir a terapia es la oportunidad perfecta para mejorar nuestra calidad de vida y la percepción que tenemos sobre el mundo. Y ahora sí, ya podemos ver a Fernanda. Buenas tardes, Fernanda. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. El gusto es mío y el agradecimiento es mío por poderme invitar el día de hoy. Entonces, muchas gracias, Fernanda. Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera ponencia, que es acerca de el duelo en la pandemia. No sé, ¿vas a presentar o te dejamos el espacio directo, Fernanda? Como ustedes gusten, yo no tengo problema alguno. Ok, entonces comenzamos contigo, Fer, Ok, y te damos la pantalla para que puedas presentar. gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Como ya lo decían en la inauguración, yo soy Fernanda Ríos y soy psicóloga. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre el tema del duelo, encaminado a esta parte de la pandemia. Es una realidad, lo que mencionaban en un principio, que la pandemia ha venido a modificar muchas cosas, ¿no? Desde el ámbito personal, profesional, escolar, en el caso de nuestros niños, pero con este fenómeno que nos está afectando demasiado, que es la parte de los fallecimientos, pues desgraciadamente derivada de toda esta situación. Todos a lo largo de nuestra vida hemos experimentado duelos. ¿Qué es el duelo? Pues es la pérdida de algo o alguien importante para nosotros. Existen diferentes tipos de duelos, duelos desde por la pérdida de una o el término, la relación de una pareja, un divorcio, una separación, el duelo por la pérdida de algún bien material, el duelo por el estado físico, es decir, conforme vamos avanzando en las etapas de la vida, nuestro cuerpo se va modificando, nuestras actividades, pero el día de hoy vamos a encaminarnos al duelo por la pérdida de un ser querido, es decir, por el fallecimiento. En este sentido, el duelo tiene 5 etapas principales. Tenemos la etapa de la negación, que sucede generalmente cuando recibimos la noticia de que nuestro ser querido ha perdido la vida, y lo vivimos o lo experimentamos muchas veces como que esto es un sueño, es una pesadilla, esto no puede estar pasando, e incluso pasan los días y nosotros seguimos como en la espera o como con la idea de que vamos a volver a tener interacción, no vamos a volver a ver a nuestro ser querido. Tenemos la etapa del enojo. Podemos sentirnos enojados ante esta situación con muchas cosas, ¿no? Desde una deidad, cuando hay una religión, por ejemplo, llámese Dios, Jehová, Buda, etcétera. Podemos sentirnos enojados con nosotros mismos e incluso podemos sentirnos enojados y molestos con la persona que fallece, porque llegamos a sentir esta sensación de soledad, ¿no? Te fuiste y me dejaste.
Tenemos la etapa de la tristeza, que es donde podemos empezar a presentar estados depresivos. Todo lo que me recuerda a esa persona me duele, ¿no? Me lastima, me hace sentir mal, quiero llorar, me siento desmotivado, desmotivada. Tenemos también la etapa de la negociación, que es justamente cuando internamente empiezo a acordar conmigo misma qué cambios tengo que hacer a la nueva realidad a la que me estoy enfrentando para poder sentirme mejor. Y por último tenemos la etapa de la aceptación, que es cuando aprendo a vivir con la nueva realidad que hoy en día tengo a partir de la pérdida o del fallecimiento de ese ser querido. El duelo es todo ese tiempo que nosotros tenemos que vivir, tenemos que transitar para justamente poder llegar a la aceptación, poder adecuarnos a la nueva realidad a partir de esa pérdida. El duelo en ningún sentido o en ningún momento tiene la intención de olvidar o de hacer como que esto no pasó nada, ¿no? Todo sigue igual, ¿no? Sino que tiene la finalidad de recordar a nuestro ser querido, no desde el sufrimiento como en el primer día, segundo día, tercer día, sino tiene la finalidad de recordar a mi ser querido meramente desde la parte del cariño, meramente desde la parte del amor, incluso agradeciendo y recordando con alegría las anécdotas, las vivencias que tuvimos al lado de esa persona. En ese sentido, las etapas que decíamos, negación, enojo, tristeza, negociación, no tienen ningún orden. Hay días en los que puedo amanecer enojada, hay días en los que puedo sentir que esto es una pesadilla, que no está pasando, hay días en los que puedo estar todo el tiempo triste, es decir, es como una montaña rusa emocional, ¿no? En donde voy subiendo y bajando emocionalmente hablando, pero eso no implica que no esté yo avanzando en este proceso de duelo. La única etapa que es definitiva y que podemos decir que ya se concluyó este ciclo, este proceso, pues es la aceptación. Entonces, en este sentido, eso sería básicamente como en un duelo, digámoslo, comúnmente u ordinariamente. Pero, como decíamos en un principio, la pandemia nos viene a modificar muchas cosas. Nos viene a modificar incluso el cómo vivimos este proceso de duelo, viene a modificar algunas sensaciones, algunas emociones generadas en torno a que, bueno, es importante entender un poquito el día de hoy. Generalmente, una de las etapas que se da al principio, cuando nos enteramos de la pérdida de nuestro ser querido, es la etapa de la negación. Lo que decíamos, híjole, esto no puede estar pasando, esto no puede ser cierto. Hoy en día, cuando se genera esta pandemia y empezamos a tener muchos decesos a causa se ha observado que una de las primeras etapas en generarse es la etapa del enojo, perdón, del enojo que va incluso acompañado de culpa y de frustración. Como hemos visto, la forma de llevar a cabo un proceso después de un fallecimiento por COVID es muy diferente a cualquier otra enfermedad o cualquier otra circunstancia. Evidentemente todos los procesos cambian, simplemente una de las indicaciones del gobierno ha sido pues no llevar a cabo los funerales como generalmente los conocíamos o como generalmente hemos acostumbrado a hacerlos, ¿no? Este término, bueno, es el término que conocemos como los rituales. Todas esas cosas, costumbres que como familias hacemos para despedirnos de nuestro familiar. Todos esos actos de simbolismo. Entonces, decíamos, ¿no? Ahora, una de las etapas que se presenta inmediatamente a raíz de un fallecimiento por COVID es la etapa del enojo acompañado de frustración, la etapa del enojo acompañado de frustración, de culpa, porque cuando tengo a mi familiar,
por COVID, el cual es internado, pues en ese momento yo pierdo contacto, ¿no? Pierdo contacto por completo con esa persona, entro en la incertidumbre si voy a volver a verlo, si va a si voy a tener algún tipo de contacto con esa persona estando en el hospital, cosa que bueno, generalmente no sucede. Entonces, me avisan, ¿no? Que mi familiar fallece y yo empiezo a sentirme enojada, empiezo a sentirme frustrada porque no pude estar ahí, porque no lo pude ver, porque no me pude despedir, porque no pude hacer, digo, ahorita decimos entre comillas, porque no pude hacer nada más por mi ser querido, ¿no? Y decimos pude entre comillas porque, bueno, evidentemente se hace todo lo que está dentro de nuestras manos como familiar. Entonces, desde ahí empieza todo un cambio y toda una modificación por completo a la forma en cómo se vive este proceso, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, en el hospital me avisan que fallece mi familiar, me entregan el cuerpo, no de la manera en la que generalmente se hace. Generalmente cuando alguien fallece dentro de una instancia, dentro de un hospital, siempre se hace un reconocimiento para constatar que efectivamente es mi familiar. Ahora difícilmente se puede hacer, entonces empieza a generar cierta duda y ahí entra la etapa de la negación, cuando empieza a decir, bueno, ¿será o no será? ¿No? Los médicos me estarán mintiendo con que sí es mi familiar quien está en ese ataúd, en esa caja, y entonces nuevamente es probable que se genere la parte del enojo, ¿no? En contra al hospital, en contra del personal médico, en contra del gobierno, en general. Entonces, una cosa muy importante o un paso muy importante después de una pérdida es el poderme despedir. Hay fallecimientos o hay pérdidas que me dan esa oportunidad, ¿no? Cuando mi familiar fallece por alguna enfermedad que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Me da la oportunidad de irme despidiendo, de irme asimilando, de irme haciendo a la idea de que, bueno, el desenlace va a ser ese, de irme preparando emocionalmente. De hecho, eso se conoce como duelo anticipado, donde yo emocionalmente me voy preparando, voy asimilando. Pero cuando sucede por esta enfermedad, como es el COVID, me entero que mi familiar está contagiado y algo que se ha observado mucho es, bueno, aparentemente ahí va, se va recuperando y de repente algo sucede, ¿no? Que separa ese proceso, esa mejoría y lamentablemente la persona pierde la vida. Todas las pérdidas, los duelos son difíciles, son complicados, son dolorosos. Sin embargo, lo que los hace un tanto más complicados o un tanto más llevaderos es la parte en cómo suceden. Les decía yo, no es lo mismo que mi familiar, y para nada estoy minimizando la pérdida por esa parte, sino estamos viendo como las variables que pueden hacer que nuestro proceso de duelo sea un poquito más complicado de elaborar. No es lo mismo o no es la misma intensidad en el momento en que sucede el deceso, cuando yo ya tengo una preparación previa, hablando en términos emocionales, cuando yo empiezo a asimilarlo, a cuando sucede de una manera muy inesperada. Además, desgraciadamente con esta pandemia no solamente hay familias que no solamente han perdido a una persona. Yo en lo personal he conocido familias en donde han perdido 2, 3, hasta 4 familiares en tiempos muy prolongados. Entonces, esto es un factor que suma más esa parte de la pandemia, ese duelo y esa complicación. Entonces decíamos, todos estos factores son los que han venido a modificar este proceso de duelo. Hablábamos hace un momento sobre estos rituales que como familia, como seres, llegamos a generar hacia nuestros seres queridos basados en alguna religión, independientemente de la que practiquemos, o en cuanto a nuestras creencias, incluso en cuanto a los deseos del ser querido de la persona que fallece. Hoy por hoy nos vemos limitados con la pandemia de poder realizar un funeral como generalmente estamos acostumbrados, el proceso de enterrar, de sepultar el cuerpo, incluso esta parte de qué hacer con ese cuerpo físico, ¿no? Si lo cremamos,
si se entierra o se sepulta por completo, o sea, sin la parte de la cremación. ¿Qué sucede después de eso? ¿No? México es una sociedad que principalmente practica la religión católica y bueno, dentro de esa religión, por ejemplo, está la parte del novenario, ¿no? Los rezos. Ahora con la tecnología, bueno, se ha podido implementar que esos rezos, esas reuniones que se hacen en torno a un deceso, pues se puedan generar en línea y eso nos lo facilita. Pero la parte emocional queda inconclusa. ¿A qué me refiero con esto? A que justamente como la muerte, pues fue muy inesperada y además no pude generar contacto posterior al ingreso al hospital con mi familiar o incluso aunque esté en casa, ¿no? No me pude acercar a mi familiar a despedirme, pues eso se me hace más complicado. No permite que yo termine de aterrizar mi nueva realidad y termine o empiece a generar un proceso de duelo de la manera más sana. Con esto no quiero decir tampoco que el duelo no sea algo sano, es algo que todos los seres humanos tenemos que atravesar, que no es malo, porque también de repente en torno a las pérdidas se generan pues todas estas series de mitos, ¿no? En donde ya no llores, tienes que ser fuerte, cuando pues el llorar es solamente una forma de expresar lo que sentimos, lo que vivimos, lo que nos duele y está bien. Cuando el ser fuerte no implica que no me duela la situación, sino el ser fuerte implica que a pesar de todo esto voy a poder superarlo, voy a salir adelante. Y bueno, el duelo tiene generalmente una duración de un año, año y medio. Con esta parte de la pandemia, pues se expande un poquito más por la falta de la despedida que les mencionaba y que además es importante implementar ciertas técnicas, implementar ciertas rituales diferentes a los que estamos acostumbrados en donde podamos generar esa despedida. Todo es un proceso, lo importante es darnos la oportunidad de poder experimentar, de poder vivir lo que siento, de poder expresarlo también, no tiene nada de malo decir estoy triste, me siento enojado, enojada, lo extraño, la extraño, para nada. Y si en algún momento identificamos que estas emociones por las cuales yo estoy atravesando, emociones, sentimientos, están siendo muy prolongadas, entonces buscar la parte de la ayuda, ¿no? No tiene nada de malo acercarnos a un proceso terapéutico y bueno, básicamente esa es como a grosso modo, a grandes rasgos, la forma en la que un duelo se genera y cómo la pandemia nos ha venido a modificar. Una de las técnicas que hoy por hoy se utilizan mucho en terapia, derivado de un fallecimiento por COVID, es una técnica que se conoce como la caja de los recuerdos. Yo no pude despedirme de mi familiar porque no pude generar ese último contacto con él o con ella. Sin embargo, puedo buscar una cajita, la puedo decorar con las cosas, las formas que a mi familiar le gustaban, ¿no? Con sus gustos. Y dentro de esa cajita puedo meter ciertas cosas que me representen momentos agradables con esa persona. Cada que yo tenga esa necesidad de descargar, esa necesidad de despedirme, de agradecer, puedo ir a esa cajita, la puedo revisar, lo que contiene y puedo incluso hablarlo o decirlo, externarlo en voz alta. Esa es una técnica que hoy en día se ha venido implementando mucho en la terapia, ya lo decía yo, y que nos ayuda a descargar, porque muchas veces durante estas situaciones tan dolorosas, tan complicadas, los seres humanos lo que hacemos es contenernos, contenernos y contenernos. Y los seres humanos somos como un globo. ¿Qué pasa si yo al globo le echo mucho aire? Bueno, pues va a llegar un momento en donde ese globito ya no aguante la presión de ese aire y evidentemente pues va a reventar, va a explotar. Algo sucede muy similar con nosotros. Cuando yo me guardo lo que traigo, el enojo, la tristeza, todas esas emociones, voy generando presión y llega un momento en donde mi cuerpo, mi mente, ya no va a aguantar tanta presión y va a explotar. Evidentemente no explotamos literal como un globo,
¿no? La forma en la que las personas tenemos de explotar pues esa manera de cambios de humores muy drásticos que además podemos lastimar a los demás con lo que decimos, con nuestras palabras, es a través de generando episodios violentos, episodios agresivos hacia los demás, hacia nosotros mismos incluso, o nuestro cuerpo se puede detonar, en nuestro cuerpo se puede detonar alguna enfermedad física, ¿no? Entonces, es importante transitar el proceso de duelo, es importante aceptar, darnos la oportunidad de sentir, de experimentar estas emociones. Se puede generar una amplia gama de emociones, mencionábamos algunas, enojo, tristeza, culpa. También es importante poder elaborar y trabajar esas culpas porque a veces esas culpas son irracionales. ¿A qué me refiero con irracionales? A que realmente no es nuestra culpa, sino son ideas que se generan en torno a la pérdida y que nos hacen sentir mal. Ninguna emoción que podamos llegar a experimentar dentro de este proceso del duelo es mala. Generalmente nos han hecho creer que la tristeza, el enojo es malo. Claro que no, para nada. Todas las emociones tienen una función, nos dicen algo, nos expresan algo, y bueno, lo importante es transitarlas de la mejor forma posible. Entonces, eh, esa es como la información que el día de hoy yo quería compartirles acerca del proceso del duelo y hacerles la invitación que si alguno de ustedes que en el día de hoy nos acompañan están atravesando un proceso como eh, se apoyen de su familia, pero también de la terapia. La terapia de verdad que ayuda muchísimo y bueno, estamos para servirles. No sé si existe alguna duda, algún comentario, todo se acepta. Ok, ya no hablando y no tengo el micrófono. Muchas gracias, Fernanda. Qué bueno que nos das de forma breve pero clara, concisa, esta idea del duelo, este rito, como nos mencionas, y que por la pandemia, pues se vio Claro, modificado, procesos inconclusos. Exacto. Si tienen duda, algún comentario, como siempre les decimos en todas nuestras actividades aquí en el Parque Temático Cananea, y en Psicología para el Desarrollo, aprovechen al experto, mándenle saludos también, porras y todo. Y si tienen dudas acerca de este tema, este es un buen momento. Antes de que leamos los comentarios y dudas que vayan surgiendo, Fernanda, claro. cuando hablamos de comunidad, siempre nos abrimos nosotros aquí en el parque a que todos somos personas y nos gustaría preguntarte que nos compartieras en lo personal cómo fue vivir esta pandemia en Fernanda Isabel Ríos, que ahorita es la experta, es la ponente, pero antes de entrar a las preguntas con el público, brevemente, ¿cómo la viviste tú? Para que todos sepan que aunque seamos profesionales, expertos, lo que sea, pues a todos nos movió y que eso no es algo malo necesariamente. Ok, pues compartirles, ¿no? Hace un año aproximadamente, sí. Mi papá, mi padre es bueno, todos nos enfermamos de COVID, sin embargo, quien estuvo muy delicado fue mi padre. Fue una situación bastante complicada. Recuerdo que con mi mamá y mi hermana en alguna ocasión nos reunimos, ¿no? A tomar una decisión en torno a qué haríamos porque era tan grave que ya estuvo en la línea de ser internado, ¿no? Él nos expresaba, yo no me quiero ir a internar a un hospital, si voy a morir, quiero que sea en mi casa, junto con mis hijas y mi esposa, ¿no? Algo sin duda bastante fuerte, el escuchar eso, ¿no? El poderte preparar incluso. Afortunadamente, bueno, salió adelante, el desenlace no fue triste, pero en lo personal sí es algo bastante doloroso, ¿no? Bastante complicado. De repente esta frustración, esta sensación de qué más hago, qué puedo hacer, ¿no? Eh, y bueno, el darse la oportunidad, ¿no? Yo recuerdo que ese día cuando las tres hicimos reunión para ver qué íbamos a hacer, cuando mi papá nos comenta esto, pues las tres llorando, ¿no? Fue ahí un llanto colectivo, las tres, y que además en su momento
sí nos sirvió, creo que nos sirvió de desahogo, de sacar toda la frustración que ya llevamos, porque recuerdo que fue algo muy complicado, ¿no? Desde el hecho de conseguir un tanque de oxígeno, en ese momento era así como de, ¿dónde lo conseguimos? Y ya es ya lo debemos de tener, ¿no? Afortunadamente las cosas se nos dieron, conseguimos a alguien, alguien nos apoyó bastante, pero en ese momento cuando tuvimos que decidir qué se iba a hacer, si se internaba o no se internaba, pues sí fue algo como que explotó ahí el llanto y que además pues sí nos generó una sensación de tristeza muy grande. Y yo en lo personal me puse a pensar y a idear y a decir, híjole, ¿y ahora qué va a pasar sin mi papá? ¿Qué va a hacer de mí? No como en el sentido de me siento perdida, pero me puse a imaginar cómo sería mi nueva vida ya sin mi papá. Gracias, Fernanda, por compartirnos esto, donde nos muestras una pandemia donde aceleró accionar de atención médica, conseguir cosas y desafortunadamente para los que llegaron a la otra parte del duelo, pues también cortárselos, modificárselos, fue algo diferente, donde todos, Claro, donde lo que los estudios salen de que todos lo padecimos, todos lo sufrimos de una de otra forma, aunque a lo mejor no a todos les fue igual. Por eso estamos haciendo este espacio, pues para informar y que todos sepan que existe pues una forma de atención o de buscar apoyo, como bien nos decía Fernanda, acerca de buscar ese apoyo terapéutico cuando sea necesario. Vamos a ver los comentarios, Fernanda, para ver qué claro. nos ponen. Y bueno, creo que nos habíamos quedado hace rato, estábamos con Revoltoso Vida, que no podía entrar, pero creo que ya pudo entrar. Mucho éxito. Saludos, Revoltoso Vida. Bueno, Saludos. también saludos. Y si tú conoces a alguno, Fer, mándale saludos ahí para que, Okay, lo que siempre decimos, también a la distancia tenemos comunidad. claro. Tenemos también a Mirna, Lynn Mirna, éxito en este primer coloquio, saludos. Mirna va a estar el día de mañana y también nos va a hablar del manejo del duelo, entonces aquí acompañándonos, haciendo este diálogo a la distancia. Tenemos también a Toñita Pastor que nos pone presente. Saludos, Toñita. Gracias por Saludos. estar. Tenemos a Carlos Salomón Saavedra. Saludos, Carlos. Y él nos pone, en efecto, las pérdidas repentinas nos duelen más que las que sabemos que ya vendrán. Exacto, algo que ya nos decía Fernanda. No sé si quieres comentarle algo, Fer. Sí, digo, al comentario a esto tampoco les decía, no es minimizando ningún tipo de pérdida, ¿no? Sin embargo, cuando ya nos vamos dando una idea, ¿no? Ya vamos como asimilándolas, tenemos mayor herramientas a la mano para poder afrontar el momento del deceso, ¿no? Cuando es algo inesperado, de repente el shock es más notorio, ¿no? Cuando me dicen, acaba de fallecer y ¿cómo? Pues si hace una semana la vi y estuvimos platicando, ¿no? Entonces, es como un factor que nos dificulta un poquito más el proceso del duelo. Así es. Claro, y conocer todo ese proceso. Tenemos Ah, también a Andrea. Saludos, Andrea. CG pone muchas gracias. Sí, sí, qué bonita herramienta para trabajar con el duelo. Y Andrea nos pone una pregunta, Andrea. claro. Andrea nos pone, ¿cómo identificamos cuando el duelo ya está siendo disfuncional para la persona? Ok, cuando ya llevamos un tiempo prolongado, atorado en ciertas emociones, como son la tristeza, eh, ¿a qué decimos un tiempo prolongado? Decíamos que el duelo aproximadamente dura entre año, año y medio, pero que además en ese duelo pues voy a ir avanzando, voy a ir transitando durante diferentes emociones. Cuando yo dejo de hacer actividades, cuando ya ese dolor empieza a regir mi vida, ¿no? Empiezo a sentirme desmotivada por mucho tiempo, a lo mejor si trabajo dejo de ser funcional en mi trabajo, ¿no? Cuando me voy a los extremos o dejo de comer o empiezo a comer mucho, durante un tiempo prolongado es cuando decimos, a ver, algo está pasando aquí, que ya me estoy quedando atorada en esta emoción, en esta sensación, ¿no? Entonces, decíamos, ¿se presentan muchas emociones? Claro.
cuando estoy en un proceso de duelo saludable, pues habrán días buenos, habrán días no tan buenos, habrán días más complicados, pero cuando me quedo atorada en esa etapa, en esa sensación, en esa emoción, es cuando ya hablamos de que un duelo ya no se está llevando a cabo de una manera saludable, ¿no? Gracias, Fer. Andrea, espero que esto te sirva como pauta, ¿no? Como bien nos dice Fer, hay un conglomerado y aparición de emociones, pero cuando empiece a dejar cosas o tener elementos que no me dejen seguir en mi día a día, es una buena oportunidad. Y también podríamos decirle desde el otro lado, ¿no? Desde los que acompañan cuando ven a Claro, esa persona, ¿no? Uh-huh. claro. Leo, tenemos a Leo Gutzal. Saludos, Leo. Y Leo nos pone, el año pasado atravesé por la pérdida de mi mamá por COVID. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de despedirnos y eso me ha ayudado mucho en el duelo. Pues lamentamos mucho la pérdida. Exacto, pero son procesos que nos ayudan, como bien dice Fer, cuando puede ser de cierta forma anticipado o esa despedida, nos ayuda mucho. Claro. Toñita Pastor nos pone, hay una sensación de soledad acompañada, es muy difícil. Exacto, ¿no? En esos momentos todo el mundo está con nosotros, ¿no? Estoy contigo, te acompaño en tu dolor. Sin embargo, bueno, pues es normal sentir esa sensación de soledad, ¿no? Del sentir que la otra persona que falleció se fue y me dejó, ¿no? Sí, una paradoja, pero sí presente, complicado, pero por eso son todos estos ritos, procesos para manejar el duelo. Andrea pone aquí, ok, mil gracias. Qué bueno de Andrea ahí con la respuesta. Y vamos con Isa. Saludos, Isa Reyes. Espero que estés muy bien. Gracias por seguir esta transmisión de este coloquio. Isa nos pone, la pérdida de amigos y familiares de los que no te pudiste despedir te genera la sensación de que algo les quedaste a deber. También me pasó que el miedo a contagiarte te evitaba dar acompañamiento a los familiares directos. Entonces ya no solo era el duelo, también el rechazo por parte de la sociedad. Exacto. Sí, sí, sí. Incluso yo llegué a conocer vecinos, ¿no? Que mencionaban, es que falleció mi esposo y decían por un paro cardíaco, ¿no? Cuando la causa real había sido el COVID, pero era como dentro de esta pena, ¿no? De este miedo a que los demás pues se fueran a enterar porque nos iban a hacer a un lado, ¿no? Efectivamente, no nada más es la parte del duelo de la pérdida, sino lo que se iba a generar en torno al motivo del por qué había fallecido mi ser querido. Uh-huh. Claro, que ese es de todas las afectaciones, ¿no? Si alguien se Sí. enfermaba, el rechazo, si alguien lamentablemente fallecía, pues ya no estaba ese acompañamiento, como decía hace rato Toñita, ¿no? De pues un acompañamiento, aunque es un momento difícil, el COVID, como bien nos decías en la plática, modificó eso, ya no lo permitió. Así es. Entonces, bueno, muchas gracias, ya no hay más comentarios. Muchas gracias, Fernanda, gracias por Gracias a darte este ustedes. tiempo, este espacio. Si quieres compartir con el público dónde te pueden encontrar, si tienen alguna duda o buscar atención contigo ahora que les has platicado este tema, pues es válido o tenerlo de emergencia por cualquier cosa. Claro que sí. Yo me encuentro dando terapia junto con un compañero, se llama Enrique Pérez. Ambos tenemos un consultorio que se encuentra ubicado en Iztapalapa. Si gustan anotar la dirección y el número de contacto, por si tienen alguna duda o en algo más los podemos apoyar sin ningún problema. Entonces, la dirección es Avenida 11, número 59, Colonia San Juan Jalpa, en Iztapalapa, muy cerca del Metro Cerro de la Estrella como referencia. Y bueno, mi número de contacto para todos ustedes es el 55 51 43 1405. Uh-huh. Ok, de todos modos se los ponemos aquí para que lo vean. Ahí está el consultorio, para que puedan atenderlo. Le mandamos también saludos a Enrique, compañero de hace mucho tiempo, donde
Él dijo, bueno, creo que no entro a esta plática, pero nos recomendó muy bien contigo. Qué bueno que estás con nosotros. Y ya saben, tienen un espacio, ya saben que por lo general siempre cerca de su lugar donde viven van a encontrar alguna atención psicológica, pero también estos espacios, este coloquio para que conozcan a otros expertos, en el caso del día de hoy de nuestra compañera Fernanda Ríos, que está hoy, y también ahí deja su contacto para atención psicológica si alguien lo necesita para el caso del manejo del duelo. Nos será un queda más, placer. nos queda más que agradecerte. ¿Alguna última palabra, mensaje para el público respecto al duelo o sugerencia en este de la pandemia y salud mental? Claro, pues la invitación es esta, ¿no? Que se den la oportunidad de vivir, de transitar este proceso de duelo. Nuevamente decirles que no tiene nada de malo, ¿no? En ninguna de estas emociones. Lo importante es no quedarnos atascados en ellas y avanzar. Gracias. Eso es muy bonito, muy preciso, seguir ese proceso, esa invitación. Muchas gracias, Fernanda, de parte del Parque Temático Cananea y de Psicología para el Desarrollo AC. Te agradecemos enormemente tu participación y ojalá que no sea la única ni la última, que podamos seguir colaborando a la distancia o presencialmente en futuras actividades. Muchas gracias, Fer. Te mandamos un gran abrazo a la Gracias, distancia. Abuel. Abrazo recibido y abrazo de vuelta. Hasta luego, Fer. Cuídate mucho. Hasta luego, bye.